Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Estamos agradecidos una vez más de estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Como siempre estamos aquí sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, doy gracias a Dios de verdad que nos permite vernos cada semana y ponernos al día. Esto ha sido una forma de que tengamos un contacto más continuo y siempre tenemos conversaciones. Desde hace más de 40 años no hay forma de que nos reunamos y no haya temas de conversación. Yo estoy muy contento por la providencia de Dios, de eso, porque no siempre uno encuentra personas con quienes uno pueda hablar de todo. Y lo hicimos cuando éramos adolescentes y nunca tuvimos una diferencia, por decirlo así. Yo no recuerdo nunca una diferencia. Nos gustaba jugar el básquetbol, nos gustaba montear, ir a las playas. Hay playas donde yo no he vuelto después que no he ido contigo. Y a lugares del país que yo he ido, yo no he vuelto a Miches. Yo no sé si tú fuiste con nosotros a Miches, con Mr. Nauta y todo lo demás. Y a Sabana de la Mar. A Sabana de la Mar, yo creo que fue. Y a cazar en Sosúa y por un sitio que le llaman, creo que el Chocó, algo así, el Cocho, algo así. Exacto. O acampar dos semanas santas en la playa de Sosúa. Y también en Macao. Exacto. O sea, pasar, estamos hablando de los años 70. Wow. Y que la providencia de Dios nos puso después juntos en el mismo instituto bíblico. Sí. Que estudiamos y después nos puso juntos en el pastorado. Ay, sí. Y ahora nos ha puesto juntos en Hombres de Verdad. Así qué bueno. Que Dios es bueno. Son remembranzas que simplemente para que sepan que no somos aquí dos técnicos pastores hablando de no, somos dos amigos que nos ha unido el Señor desde hace mucho tiempo y que compartimos la pasión por enseñar su palabra y por traer principios que sean pertinentes a la familia. Y quizás le pueda ayudar esto. Probablemente en la mente del pastor Marcos y mío cuando éramos jóvenes, por lo menos en la mía, yo nunca lo oía a él, nunca nos pasó ni remotamente que íbamos a ser pastores. Él entré a estudiar a la universidad de administración de empresas, yo contabilidad, estábamos felices en eso, pero vuelvo y le digo, la voluntad de Dios nos alcanzó para que pudiéramos llegar al ministerio. Recuerdo cuando al pastor Marco lo ordenaron para el ministerio, que yo vine a la ordenación, el pastor Sugel dijo que mucha gente persigue el pastorado, pero que a él el pastorado lo persiguió. Y yo puedo decir lo mismo, que yo me cayó atrás, y yo que no, por meses que no, hasta que al final tuve que decirle al Señor que sí. Pero así es como Dios obra, y como yo siempre digo, donde quiera que voy, si Dios me ha podido usar a mí, puede usar a cualquiera. Lo que pasa, José, es que tú fuiste más dócil que yo, porque el Señor te cayó atrás por meses. Sí, a mí fue por años. Por años, sí. En 90, ¿y cuánto fue que tú? 2001. 21 años después que yo. Sí, pero finalmente me atrapó. Qué bueno. Y después que me... Pero es parte de tu naturaleza. Sí. Después que me trajo y me colocó aquí, la verdad que nunca me he arrepentido por la gracia y la misericordia del Señor. Yo se lo digo porque lo conozco, es su naturaleza. Hay que batallar mucho para que diga que sí o para que ceda. Pero bueno, Dios es bueno. Hoy tenemos un tema interesante, Marcos. Medio parecido al que estuvimos tratando recientemente, que estuvimos hablando acerca de el daño que hace la pornografía. Y quiero advertirle algo a los padres, a tomar un minuto o dos solamente, Marcos. Coincidencialmente, yo le doy clase a los de último año de bachillerato en el colegio de formación humana y religiosa. Y tenemos 2 o 3 semanas que nos toca hablar acerca del tema de sexualidad responsable. ¡Wow! ¡Qué providencia! Exacto. Yo estoy dándole sexualidad responsable y dentro de sexualidad responsable le estoy enseñando muchos principios y pecados y males y estábamos hablando acerca de la pornografía y le puse a hacer un trabajo sobre la pornografía. Ayer, los miércoles que enseño, bueno, no ayer, sino en la semana enseño. Y
estaba revisando los trabajos que me mandaron. Y tú sabes que todos los trabajos, ahora los muchachos no consultan libros, sino que van a la internet. Yo quiero que ustedes, a los padres, advertirle a los hermanos que tengan mucho cuidado con eso. Porque hoy en día, no solamente los padres somos los pastores de nuestros hijos, y no solamente los pastores de la iglesia son los pastores de nuestros hijos. También la gente, todo el que cuelga algo en la internet, de una forma u otra, pastorea, por decirlo así. Conduce a lo que ellos entienden que es la verdad. ¿Y por qué le digo esto? Porque se ve que fue un copy-paste, como le llaman. O sea, una de las alumnas puso, yo le dije, ¿por qué es perjudicial la pornografía? Y en el trabajo ella puso lo que encontró, que la pornografía tiene muchos aspectos positivos. Porque te ayuda a tener una imaginación sexual, te ayuda a tener fantasías, que no sé qué. Y ella lo puso así, de una manera u otra, lo creyó como lo puso. Wow. Entonces, puede ser que nosotros, usted y yo como padre, le estemos enseñando a nuestros hijos que la pornografía es algo malo. Pero si ellos encuentran algo en la internet que le dice, sí, pero también tiene sus partes positivas, ya usted se puede imaginar. Yo estaba ayudando a un jovencito, hijo de unos hermanos, hace como 5 o 6 años atrás, que comenzó a fumar marihuana. Y él me dijo, pastor, es que yo no le veo nada malo de eso, porque eso ya lo van a legalizar. Y sucedió, y ha estado sucediendo en muchos estados dentro de Estados Unidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando les enseñamos a nuestros hijos y le tenemos que hacer la advertencia. Tú vas a leer, tú vas a oír que supuestamente esto o aquello o lo otro tiene aspectos positivos. No, mi hijo, no los tiene. Y hago esa aclaración porque fue muy impactante. Wow. Y entonces, cuando me tocó dar la clase, tenía una cita, una reunión de importancia, ¿verdad? Que no podía fallar y dejé a mi hijo, pero estaba revisando eso. Así que la próxima semana, cuando le vaya a dar la clase, tengo que comenzar con ese trabajo y decirle, no, mi hija, eso no es así. Para que usted entienda de que los hijos nuestros tienen muchos pastores y muchos profesores y muchos profetas y muchos de todos, que puede ser que descalifiquen las buenas enseñanzas que no solamente decimos nosotros como padres y como pastores, sino que dice la palabra de Dios. Que descalifiquen a Dios. Y si ellos comienzan con este aspecto y el otro aspecto y el otro aspecto, descalificando a padres, pastores y a Dios, ya usted se puede imaginar a dónde ellos van a llegar. Wow, qué bueno que trajiste ese ejemplo real y reciente. Muy reciente. Porque eso nos introduce al tema que vamos a tratar. Y tiene que ver con la importancia de que hablemos de sexo con nuestros hijos. Porque si nosotros lo hacemos, no es que otros lo harán, es que otros lo están haciendo. Sí, claro. Y eso es una muestra, lo que tú dices. Y de verdad sabemos, José, lo difícil que es por cultura, por formación o por la razón que sea, que los padres hablen de sexo con sus hijos. En más de una ocasión, cuando he tenido la oportunidad de hablar de intimidad sexual en retiros de matrimonio, hago una prueba. Y en la primera sesión yo pregunto, ¿cuántos de los presentes recibieron educación sexual de sus padres? José, es impresionante. 2, 3 manos como mucho. Y tienen que ser muy jovencitos. Impresionante. Porque si no... No, a veces hay personas... A veces sí, a veces me sorprenden. Pero estamos hablando de que tú tienes una audiencia de 30, 40, 50 parejas. En otras palabras, tú tienes ahí 60, 70, 80, 150 personas. Y cuando tú preguntas quién recibió educación sexual de sus padres, se levantan 2 o 3 manos. En otras palabras, la norma es que los padres no están enseñando a sus hijos acerca del sexo. Y es importantísimo que nosotros lo hagamos. Es importantísimo, porque esa experiencia que acaba de relatar José es más bien la norma, no la excepción. Así es. Y eso es penoso. Estamos en un mundo trastocado. Marcos, y déjeme
decirle algo a los padres. En derecho dice que el que registra primero ganó. En el sentido de que si tú vas y hace a veces que una persona vende su casa 2 veces. Si tú vas y registras eso, aunque tú fuiste el segundo, a ti es que te lo adjudican el inmueble. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque en información muchas veces y en crianza es igual. Si papá habló primero, enseñó correctamente primero, tiene mucha ventaja sobre lo que pueda el niño recibir de parte de otros. Yo creo que Dios ha creado esa estructura que en los primeros años nosotros tengamos una influencia muy grave, muy fuerte en la vida de nuestros hijos, que los ayude a sobrevivir a la influencia o a la enseñanza de otros. Y ya hemos hecho referencia a un libro que yo creo que los dos hemos mirado, que son las influencias formativas de Paul Tripp. Sí. O sea, esas influencias resultan de verdad y están basadas en la Biblia. Instruye al niño en su camino, no dice al adolescente, no dice al joven. Se puede hacer al adolescente, se puede instruir al joven. Pero se debe iniciar desde niño. Exactamente. Agarren la Biblia literalmente. En todo ese tipo de cosas, agárrenla literalmente. Instruye al niño en su camino. Y eso es lo que queremos en esta mañana, en este día, ayudarles a ustedes a que ustedes puedan sentir la responsabilidad, el deber de instruir a sus hijos, de guiar a sus hijos, que cuando usted termine de escuchar estas enseñanzas, usted se haga la pregunta y diga, ¿he hecho yo eso con mis hijos? Pues comience a hacerlo, porque va a recibir muy buena información que se ha preparado para todo esto de la importancia de hablar del sexo sobre nuestros hijos. Y ojo, dense cuenta de lo siguiente. El pastor José Agüero y yo no estamos promoviendo aquí la orientación sexual a sus hijos de cualquiera. No. Estamos hablando la orientación sexual por parte de los padres. Así es. Y esto es importantísimo, porque usted puede decir, bueno, mi hijo está en un colegio bueno y allí le enseñan, le dan orientación sexual. No. Averigüe primero cuál es la orientación sexual que le están dando. Porque si usted ve, y sospecho que ocurre en cada uno de nuestros países latinoamericanos, si usted ve cuál es el tipo de enseñanzas como orientación sexual que se da en los colegios, posiblemente si usted conoce su Biblia, usted se va a dar cuenta que es totalmente contrario a los principios bíblicos. Simplemente por mencionar algo, la orientación sexual que se le da a los jóvenes hoy es a protegerse. La Biblia no enseña a protegerse, la Biblia enseña a mantenerse puro. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y nosotros queremos enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios, no la opinión de los hombres. Así es. Así que es importantísimo. Vivimos en una época permeada por el sexo en todo. No importa si es un anuncio de una pasta de dientes. Fácilmente aparece una mujer con poca ropa o un tipo de trama que no tiene nada que ver, pero es lo que atrae. Nosotros quisiéramos dar algunos datos para que entendamos, porque alguien puede estar oyendo y decir, bueno, sí, es verdad, yo sé que es mucho. No. Quizás no está entendiendo cuál es la sociedad que nos ha tocado vivir. Miren, en los Estados Unidos, y siempre decimos que damos las estadísticas de allá y no de aquí, porque ese es el país de las estadísticas, donde se lleva estadística de todo. En nuestros países no es tan común. En los Estados Unidos, anualmente, un 25% de las personas que son infectadas por enfermedades de transmisión sexual, un 25% son adolescentes. Wow. En otras palabras, no han cumplido los 18 años. Eso es un número grande. Por otro lado, cerca del 25% de todos los nuevos casos de VIH, de SIDA, ocurren en personas de 13 a 21 años. O sea, el 25% de los infectados de SIDA de 13 a 21 años. En un momento se hizo una encuesta con niños, ni siquiera con jóvenes,
con niños donde se les preguntaba qué pensaban acerca de la homosexualidad. Oigan sus respuestas. Un 64% piensa que los homosexuales deberían permitirle adoptar hijos. Y un 61% dice que se les debería permitir casarse. Esa es la niños. Esa es la orientación sexual que están dando allá afuera. Y hermanos, si nosotros no entrenamos a nuestros hijos, repetimos, alguien más, no que lo va a entrenar, ya lo está entrenando. Esto es importante que nos mentalicemos. Permítame dar otros datos. 1.1 millones de adolescentes resultan embarazadas cada año. Esto representa un 11% de todas las edades de 15 a 19 años. Y casi la mitad de todos los embarazos en adolescentes terminan en abortos. No terminan en interrupción del embarazo. Eso es un eufemismo para no decir lo que el aborto es. Y aquí el 25% de los partos son en adolescentes. Aquí en República Dominicana. O sea que está bastante muy alto, similar a los Estados Unidos. Wow. Oigan esto. Las jovencitas estadounidenses en promedio comienzan a tener relaciones sexuales a los 16 años y los muchachos a los 15. Eso es en promedio. Esto es una... ok. Cuando lo leí, dije, no, eso tiene que ser más en la actualidad. Claro que sí. Estoy citando un dato del 1986. Oh, no, Marcos. O sea, de verdad, esto está desactualizado. Pero es significativo. Es significativo, sí. más o menos. Sí. Es sumamente... oye, del 86 hasta acá son 26 años, 25 años. 25 años. Y eso se ha deteriorado de una manera terrible, el comportamiento sexual de los adolescentes y de los niños. Mira este dato, que es del 86 y ahora debe ser más. Y así, aún siendo el 86 me lo encuentro alto. Oye lo que dice. Para el tiempo de la graduación de secundaria, el 70% de las jóvenes y el 80% de los muchachos han estado sexualmente activos. Sí. Oigan, estos son números serios. De las jovencitas, cuando llegan allá, terminan la secundaria, ya el 70% estaba sexualmente activo. En el año 86, usted puede subir eso seguro. Y de los varones, 80%. Sí. O sea... eso anda por un 95%. Exacto. ¿verdad? Estamos hablando de jóvenes, de adolescentes que están teniendo relaciones íntimas sin casarse. En otras palabras, es una epidemia de fornicación. ¿Me están entendiendo? El COVID no se le compara en términos de alcance. Es una epidemia, es una pandemia de fornicación lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes. A la edad de 13 años, los varones que nunca han tenido ninguna forma de sexo son minoría. En otras palabras, más del 50% de los jóvenes de 13 años ya han tenido alguna forma de sexo. En el caso tuyo, José, y el mío, como nosotros hemos hablado de esto, el Señor en su misericordia nos preservó, pero al mismo tiempo nosotros conocemos de las condiciones actuales por referencia de otros y uno no deja de escandalizarse. Sí. Hace un tiempo me topé con un joven que me dijo que él empezó su vida sexual a los 11 años. Y yo, wow. Y yo se lo comenté a otra persona, un hermano, como algo como, wow, a los 11 años. Y él se quedó pensando y dijo, no, pero eso no es algo extraordinario, eso es algo normal. A los 11 años ya yo había tenido ciertas experiencias. Yo digo, ¿serio? Me dice, sí, y me pongo a pensar en todos los amigos del barrio. Y todos nosotros ya habíamos tenido ciertas experiencias a los 11 años. Y yo digo, wow. O sea, yo pensé, yo estoy atrás, en el sentido de ese mundo. Sí. Pero sí, José, sí, no sí. es poca cosa lo que estamos diciendo. Sí, o sea, sí. yo tengo un nieto que tiene 9 años y es un niño y en 2 años va a tener 11. O sea,
a mí me da terror pensar que ya a los 11 está involucrado en unas situaciones pecaminosas que lo marcan para el futuro. Claro que sí. Porque eso marca. Y todavía quedan más datos. Nos llegó la pausa sin darnos cuenta. Quédense con nosotros y seguiremos hablando de un tema tan importante como este, la importancia de hablar de sexo con nuestros hijos. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. Estamos de nuevo con ustedes y a veces uno dice, bueno, pero son demasiados datos, ya nos vendiste la idea. Es que de verdad, es que queremos chocarlos, queremos impactarlos, queremos que entiendan, padres que nos escuchan, que estamos hablando de algo que puede significar la vida o la muerte en sus hijos. Perdón que te contradiga. Sí. Tú dices que ellos se van a quedar impactados con todas estas estadísticas. No sé. ¿Tú crees que la dureza de corazón es tanta o la cicatrización es tanta que no? No sé, de verdad, no sé. A veces uno tiene la percepción de que los hermanos entienden la seriedad de esto. Y probablemente porque ellos han tenido experiencias previas parecidas a estos datos, porque no vienen de hogares donde tuvieron una formación cristiana, ellos también pueden entender que eso puede ser algo normal. Algo que sucede y que no hay que exagerar. Y sobre todo, como parte de los datos que tú has proporcionado en tus investigaciones, si es el varoncito, Marcos, que tiene la experiencia, para los padres no es algo muy alarmante. Wow. Ahora, si es la niña, pues ya pudiera ser alarmante. Wow. Y tú tienes algo parecido a eso ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces, no sé, porque que yo he hablado con algunos. Yo recuerdo que hablé una vez con la esposa de un líder, un pastor, y yo era de la opinión, y aún lo sigo siendo, de que el noviazgo no es para estar besuqueándose y besuqueándose en la boca de manera prolongada. Yo lo sigo creyendo porque eso tiene un efecto que desinhibe otras prácticas. Somos dos. Sí, ¿verdad? Y ella se burló de mí, pero burlado en mi cara. Ay, pastor, pues usted no sabe. No, hombre, no, eso no es nada. Y entonces ellos no saben que, como yo le digo a los jóvenes, lo que se hace arriba se siente abajo o motiva lo de abajo. Yo te lo digo literalmente. Sí. Ay, pero no me diga que usted, que no sé qué, que aquello. Bueno, yo se lo advertí a mi esposa. Cuando éramos novios, en aquella época, que eso era lo básico, yo se lo advertí. Ella no lo respetó, pero yo se lo advertí. Así le digo yo a ella de chiste. Que no esté yendo el programa, que te va a esperar con un rodillo cuando tú llegues. Pero yo lo creía de verdad y lo creo firmemente. Y se lo enseñé a mis hijos y se lo enseño a todos los que van a tomar esas clases. Porque de verdad me asombra cómo el mundo también ha ablandado las convicciones de muchos padres con respecto a esto. Y por eso decía que nuestro interés es que usted tenga una perspectiva de la sexualidad, no de su vida pasada, mundana, sino de su nueva vida en Cristo. Y una perspectiva también bíblica. Bíblica. Y déjeme decirte otra cosa, Marcos. Y también humana o sociológica, vamos a usar ese término. ¿Sabe por qué, Marcos? Porque los que en aquella época practicaban algún tipo de situaciones sexuales o ya se comprometían, no tenían tantos riesgos como ahora. No lo tenían. Muchachos de que jugaban conmigo del barrio que me hablaban de sus experiencias, ellos nunca, yo recuerdo que tuvieron todas esas consecuencias que tiene hoy en día esa sexualidad a destiempo y fuera de la vida matrimonial. Siempre es un pecado. No importa
que eran los tiempos después de Adán y Eva, no importa que eran los tiempos de Pablo o ahora. Siempre el Señor ha hablado mal en contra de eso, porque eso distorsiona el diseño de Dios con respecto a la sexualidad. Exactamente. Pero las consecuencias hoy en día son terribles. Terribles. Sí, porque eso va creciendo, se va apoderando de la cosmovisión y cada vez las distorsiones y las perversiones son mayores. Cuando tú normalizas el pecado, eso no se queda igual. No se queda igual. Eso no se queda igual. Eso va creciendo como una bola de nieve y poniéndose peor. Es la determinación de los organismos que influyen en el mundo. Así mismo la UNICEF, el PNUD de la ONU, todos esos organismos de la ONU que se supone que deben promover la paz, son los que están promoviendo destrucción masiva. El aborto es un arma de destrucción masiva. El aborto ha matado más personas que lo que pudo haber matado las bombas atómicas que se tiraron en el pasado, o la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, que hubieron millones de muertos. O sea, es un arma de destrucción masiva de seres humanos que son seres humanos, aunque están en donde se gesta la vida humana, pero ya lo son, ya tienen espíritu, porque desde que llega la fecundación, ya Dios pone espíritu, como dice la Biblia, en ellos. De manera que hacemos este paréntesis, padres, para que usted entienda que si usted de veras mira su vida y mira su cuerpo como un templo del Espíritu Santo, usted debería desear que sus hijos también. Y hasta sería bueno. Yo le doy ese consejo a los padres. Tú quieres hablarle de sexualidad y quieres hablarle para que entienda la crudeza. Dependiendo la edad, cuéntale sin muchos detalles de cómo te pudo haber afectado, siendo tu mamá, siendo tú una mujer como madre o tú como un hombre, lo que tú hiciste antes de venir a Cristo. O lo que le pasó a tu hermanita, o lo que le pasó a tu hermanito, porque esas historias, esas vivencias, aunque sean autobiográficas, ayudan. Compartir con nuestros hijos eso, ayuda. Mira lo que me pasó, yo hice esto, mi hijo, y eso me trajo este problema, me trajo el otro, se lo trajo a mi hermana, yo no quiero que a ti te pase eso. Si yo sé, yo hubiese esperado hasta casarme. Y después, como yo le digo a los que tienen 15, 16, 17 y 18 en adelante, yo le digo, mira, después que tanto deseo y tanto afán por eso, por el sexo, después que te casas, ya no es igual. ¿Tú piensas que va a estar mañana, tarde y noche en eso? Créeme que no. Después que te da tu suda la fiebre, ya. Ya. Créeme que tú no vas a estar así. Va a seguir siendo lo disfruta, es un deleite, es un regalo de Dios. No con ese tipo de presión que tú sientes ahora. Claro. Bueno. Ay, Marcos, perdón. La enseñanza tiene un efecto sobre los deseos. Claro. Eso es bueno que usted lo sepa. No, es que ellos están en la adolescencia y tienen las células a millón. Toda enseñanza condiciona la conducta. A ti te dicen, tú eres una persona valiente, por ahí están tirando tiros y tú por más valiente que sea, aunque tú seas un hombre viejo y sepa tirar armas, eso te condiciona el que tú vayas o cualquier tipo de enseñanza previa que a ti te den, eso influye aún en los deseos, eso influye en los impulsos. De manera de que no se puede justificar de que, que el hijo, que eso es parte de la adolescencia. No. Esa influencia, o sea, a mí nunca se me ocurrió, aunque uno tuvo la noviecita que le ponía la mano, que pudo haber sido cositas así, pero de verdad que a mí nunca se me ocurrió, vamos a hacer esto. Que yo recuerde así conscientemente, quizás en un momento en el que tú tenías la novia y estaban solos, yo no digo, pero así como conscientemente, déjame ir a hacer planificado. Esto. No, porque ya yo había recibido instrucción. Sí. Acepto tu contradicción. Te compro lo que dijiste, es verdad. Entiendo, mi anhelo es que los padres sean chocados, pero tristemente la verdad es que no sé, José, a veces nosotros somos tan influenciados por nuestras propias ideas ya establecidas que cuando oímos algo contrario es como que tenemos un mecanismo defensivo que ni las consideramos. Porque fíjate como tú me cuentas de esa madre
que cuando tú le dijiste que no estabas de acuerdo con que los novios se estén besuqueando, ella se burla. Yo estoy seguro que tú no le dijiste y te quedaste callado, sino que tú le explicaste. Pero es el tipo de situaciones donde tú dices, pero yo te estoy explicando y la persona insiste, no te da argumentos, pero sencillamente insiste porque es como que esa es la idea que yo tengo. Marcos se rió a carcajadas con Guau. un tipo de voz que Wow. tiene un tipo de voz, de ese tipo de voz estridente, que es como que tú estabas diciendo algo sumamente ridículo. Ridículo, como que tú estás perdido, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Pero a riesgo de que, y me lo vendió y lo entiendo, de que sea verdad que no se choquen, yo no voy a dejar de hacer mi parte. Exacto. Si no se chocan, que sea por la dureza de sus corazones. Oigan esta información, y esta es mucho más reciente. Más del 50% de los jóvenes se habrán vuelto sexualmente activos en una cultura sexo casual en la cual se estima que tengan un promedio de 9.7 parejas sexuales antes de graduarse de la universidad. ¿Me están entendiendo? O sea, esto es algo serio. Esto es un dato del 2010. Ya esto es más reciente. Hermanos, por eso es que dice Tim Challies que el mundo se ha pornificado. De verdad. Y da muchísimas estadísticas que me parece que la usamos cuando estábamos hablando acerca de la... Fornicado también, Marcos, que aunque eso no es una palabra... Exacto. Sí, porque recuerden lo que hemos dicho en más de una ocasión en el programa. Pornografía, porno, la palabra porno es la traducción al castellano de la palabra porneia, que es la palabra que en nuestras Biblias se traduce como fornicación. Que son relaciones sexuales pecaminosas, relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación. Entonces, Tim Challies dice, el mundo se ha pornificado, o como dice José, el mundo se ha fornificado. Sí. Ahora bien, esperamos haberlos convencido de la importancia de que seamos nosotros los que demos la instrucción sexual. Sin embargo, José, esta hermana con la que tú hablaste, que se rió a carcajadas por lo que tú le dijiste, ella puede comprar la idea y darle educación sexual a sus hijos, pero ella no le va a enseñar lo que tú piensas, ella le va a enseñar lo que ella piensa, que no está amarrado a principios bíblicos. Así que es por eso, mis hermanos, que antes de nosotros hablar de cómo educar a nuestros hijos sexualmente, cómo educarlos acerca del sexo, tenemos que estar seguros que nosotros tenemos la base para traspasarle los aspectos bíblicos, porque de lo contrario sí lo vamos a educar nosotros. Pero si lo vamos a educar como he visto yo padres que dicen, bueno, pero que yo lo entiendo, porque yo a los 14 años ya yo andaba con noviecita. Sí, pero tú no eras creyente, tú no tenías padres creyentes. Entonces tú no puedes pretender traspasarle a tus hijos no la educación que tú tenías, la no educación que tú tenías. Y estoy seguro que tú te has topado con esos casos. No, pero que yo lo entiendo porque yo también lo hice. Sí, pero el hecho de que tú hayas pecado no significa que ellos tienen que hacerlo. Claro. Y Marcos, yo recuerdo a los 14, 15 años tener noviecitas. Pero cuando ya yo tuve a mis hijos, yo les dije a ellos, mire, yo tuve noviecitas. Pero de verdad, mis hijos, que esa no es edad para noviecitas. No tiene sentido. Tiene sentido. Yo le dije, no es edad para eso. Es bueno que tú mires a una muchacha y te sientas atraído. Eso es natural. Eso es natural. Sobre todo en esta época. Exacto, que tú te acerques a ella y conversen. Sí. Ella me decía, papi, que yo estoy enamoradita de esa muchacha. Pero yo le decía, tú tienes buen gusto, mijo. Se ve una buena muchacha y además sus padres son cristianos. Yo lo incentivaba, porque parte de la formación que yo recibí es que en la adolescencia es cuando se consolida el sexo. Bueno, ellos decían el género, que en esa época se podía usar esa palabra, ¿verdad? Género masculino y género femenino, porque así como lo presenta la Biblia. Ahora uno tiene miedo de usar la palabra género, porque hay tantos géneros según ellos. Uh-huh. Pero la verdad es que bíblicamente existen dos géneros.
femenino y masculino, y ya. Entonces, los estudios siempre decían eso, que es una época para uno confirmarlo en su sexo, en su género. Entonces yo les decía, pero qué bueno, me parece bien esa muchachita, y se sentían como que papá estaba de acuerdo. Yo le dije, sí, mijo, pero no es tiempo para novio. Tú no puedes ese es el pedirle punto, eso. ese es el punto. Tú esperas de 18 en adelante, cuando tú te comiences a relacionar con ella, y ya pueden ni siquiera ser novio, comienzan a ser como palabras que se inventaron en aquella época, amigos especiales y todo lo demás, y ya cuando tú tengas una perspectiva de que ya mis estudios universitarios están adelantados, ya yo puedo comenzar a trabajar, te le acerca. Uno quería como llevarlo, que ya a los 22 años, si querían formalizar algo, lo pudieran. Claro. Pero hoy en día, de verdad, Marcos, no, esas son ideas retrógradas. Si nosotros comenzamos a criar a nuestros hijos así y les enseñamos eso, por eso es que yo le digo, porque muchos padres ya tienen la información de la internet, de la universidad, tienen la información de lo que pasó, de lo que se está sucediendo en Europa, todo el mundo está muy informado, pero recuérdese que las informaciones que recibimos de la condición del mundo no son las que determinan nuestras convicciones. Nuestras convicciones tienen que venir de Dios y de su palabra. Y tenemos siempre que creer que esa es la verdad y que tenemos que ponerla en práctica. Amén. De forma literal y de forma puntual, como Dios nos manda en su palabra. José, solamente mencionar dos cosas de cómo ha ido avanzando la distorsión pecaminosa con respecto a la sexualidad. Cuando tú y yo estudiábamos en el colegio, había jóvenes ya en el colegio que ya estaban teniendo experiencias sexuales. Sin embargo, eso era muy callado. Eso era escondido. O sea, una joven que no fuera virgen, eso era una vergüenza y ellas no lo decían. Y ahora la que hacen sentir vergüenza es la que es virgen. O sea, si en un colegio secular aparece una joven de 16 años, de 17 años, y las amigas están contando de las experiencias sexuales que han tenido con sus novios, con sus amigos, etcétera, etcétera, y una joven dice, no, yo todavía no he tenido ninguna experiencia, esa es la que hacen sentir como si tuviera que tener vergüenza. Pero Marcos, en una universidad de aquí, un profesor o una profesora hizo esa pregunta, y solamente habían 2 de las muchachas que eran hijas de buenos cristianos y muchachas buenas cristianas que por la gracia de Dios después se casaron y tienen su familia. Eran las únicas 2. Eran las únicas 2. Se ridiculiza el que vive para Dios y que vive su sexualidad desde la perspectiva de Dios. Y ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Si usted tiene niños pequeños, déjeme decirle que va a ser todavía peor, porque esto no se detiene. Va a ser todavía peor. Ese fue el primer ejemplo que te iba a dar. Te voy a dar otro ejemplo que también en nuestros días no era escandaloso y ahora está convirtiéndose en normal. Una familia, se unen varias familias y van de vacaciones y llevan a su hija con ellos de vacaciones y el novio también, hasta ahí no hay problema. El único problema es que al hospedarse, no se hospeda la hija en una habitación y el novio en otra. No, en la misma habitación. Porque ya la familia sobreentiende que sí, que como son novios están resolviendo. Eso es más común de lo que tú te imaginas, José. Eso es algo que está ocurriendo ahora. Yo no te estoy hablando de casos aislados. No, te estoy hablando de casos comunes. Familias no creyentes. Vamos, ¿y cuántos vamos? Tenemos 3 hijos y van cada uno en una habitación y la que tiene novio o novia va con su novio o su novia en su habitación. O sea, es como lo más normal que ellos estén resolviendo. Y los padres son capaces de decir expresiones tan ridículas como esta. Bueno, yo como quiera lo van a hacer, para que lo hagan fuera, que lo hagan aquí en la casa. Miren, mis hermanos, de verdad, necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad paterna y hablar de sexo con nuestros hijos, de buen sexo, del sexo que las Escrituras
enseñan. Marcos, y antes de finalizar, quisiera también apelar a los pastores y a las iglesias. No sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, y también el Antiguo, obviamente, pero en el Nuevo Testamento, todo se traduce no solamente a creencias doctrinales, se traduce a cómo vivir a la luz de lo que uno cree. Y en el libro, las epístolas dan muchos detalles sobre eso, puntualizantes sobre eso. Y temas como estos salen, pero no salen desde el púlpito. No se está enseñando desde el púlpito. Y yo recuerdo de un pastor que su hija se enamoró de un muchacho de otra iglesia, de muy buena sana doctrina. Y él lo sentó al muchacho cuando fue a hablar con él. Mire, pastor, su hija y yo, no hay problema, mi hijo, de dónde tú vienes, tal sitio. Ya mi hija me ha hablado de ti, tu familia son cristianas, tú eres de una buena iglesia, igual que la de nosotros. Solamente te voy a decir algo. Con mi hija, te lo digo a ti, yo no quiero que ustedes tengan relaciones sexuales antes de casarse. ¿Tú te comprometes a eso? Sí, señor, yo me comprometo. Es la única manera que yo doy mi sí. Y le habló tan serio que yo creo que le dijo, y si yo me entero de que eso ha sucedido, yo no voy a dar mi bendición. Él le dijo, en tu iglesia, tus compañeros, tus amigos, ¿tienen relaciones sexuales cuando son novios? Sí. Yo me quedé frío. Wow. Algo tan elemental. Eso es la influencia del mundo. El tiempo se nos ha ido. De verdad, son tantas cosas que podemos mencionar, pero seguiremos en nuestro próximo programa abundando sobre este tema tan importante. Gracias por sintonizarnos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.